¿te parece? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con una querida amiga, la profesora doctora Raquel Fischer, que nos acompaña hoy en esta entrevista. Así que un placer enorme tenerte hoy y te damos la palabra para que nos comentes aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros. Bueno, Bienvenida, Raquel. en primer lugar, Susana, quiero agradecerte esta genial idea que hayas tenido de construir una memoria filosófica, sobre todo no solamente para los que estamos, sino para los que vendrán, que tengan noticia de todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de los años, por lo menos en nuestra querida Argentina, ¿sí? Bueno, cuando me hiciste llegar esta inquietud, vos sabés que me acordé de una anécdota con la que quisiera comenzar. Cuando Gadamer, el viejo Gadamer, o sea, Gadamer hijo, el famoso Sí. profesor Gadamer, nace en el año 1900 y muere en el 2002, o sea, vive en Alemania 102 años, un tiempo suficiente para recorrer todo el siglo XX con sus más y sus menos. Pero la anécdota que quiero recoger, que me parece que por lo menos a mí personalmente me tocó y recordó mis propias decisiones filosóficas, fue el padre de Gadamer, un famoso biólogo de Marburgo, ya a punto de partir, estaba internado y preocupado por la vocación filosófica de su hijo, lo manda a llamar, le pide a Heidegger si tendría la amabilidad de ir a verlo. Y Heidegger, por supuesto, ante semejante petición, accede y va. Va al sanatorio, se encuentran y Gadamer padre le transmite su gran preocupación por el futuro filosófico de su hijo, que qué va a ser su hijo con la filosofía. Heidegger se sorprende de la pregunta y dice, pero acaba de terminar su doctorado y está todo el proceso para ser nombrado profesor ya muy avanzado, tiene una carrera muy promisoria y realmente es una persona muy, pero muy inteligente. No tiene usted por qué preocuparse, señor Gadamer. Bueno, pregunta va, pregunta viene. En un momento eh, contextualicemos que en el fondo se trataba de un gran hombre de ciencia y un gran filósofo. Nuevamente se enfrentaban ciencia y filosofía en torno a la figura del joven Gadamer. A mí lo que más me llamó la atención, por eso quería comenzar con esto, es la pregunta final que el viejo Gadamer le hace a Heidegger. ¿Qué es esta? Estimado colega, le quiero hacer una pregunta, una última pregunta. ¿Le parece a usted que la filosofía vale para dar un último sentido a la vida? Me pareció que era la preocupación real, no tanto si su hijo tendría muchos galardones o no, sino, mira, la respuesta exacta que la quise transcribir para que no... ¿Cree usted en realidad, estimado profesor, que la filosofía baste para darle sentido a una vida? Y yo con esto me acordé de mis propios padres, que no fue una oposición a la filosofía, sino si realmente con la filosofía yo podría adquirir, digamos, una realización personal, encontrar sentido a mi propia existencia. También me parece que vuelve a ser la pregunta del hombre de ciencia, en este caso del biólogo y el filósofo, ¿no? No dice el texto, está tomado de una conferencia de Gadamer sobre el dolor, la última conferencia que Gadamer da, está tomado de ahí, no dice Gadamer hijo cuál fue la respuesta de Heidegger, ¿no? Pero bueno, ahí cabe las posibles respuestas nuestras. Eso te Yo iba creo a que eso hubiera decir. sido, sí, yo creo que eso Sí, hubiera sí, sí. sido, creo que eso hubiera sido la pregunta de mi padre y creo que llegó a preguntarme algo así, salvando las distancias. Mi padre era un hombre de campo, un alemán de las colonias, no creo que haya podido formular así la pregunta, pero su preocupación era esa. Y con esto inicio un poco mi testimonio filosófico.
yo estudié en Entre Ríos, en una escuela normal nacional, en la única, que era una gran escuela normal. Salíamos de maestra, eran 2.000 alumnas, vine muy bien formada, ingresé dejando a mis padres allá, después sí se trasladaron a la UCA. Entre comillas, vine a la UCA porque para mi padre, alemán, luterano, era la de mayor garantía para la única nena, ¿viste? Bueno, ahí ingresé, como la universidad era paga, sabía que los más altos promedios no pagaban el arancel, así que no te, estudiaba tanto para que, bueno, poder cubrir los gastos que ocasionaba mi carrera. La experiencia en la universidad como alumna fue excelente. Por lo menos en la UCA de esos tiempos, los profesores eran brillantes, fueron excelentes, me enseñaron mucho, aprendí mucho y tuve muy buenos compañeros, muchos de los cuales vos nombraste recién, ¿no? Creo que formamos una pequeña comunidad filosófica que aún hasta hoy seguimos alimentando con muchos de ellos, ¿no? Ahí hubo un gran profesor que fue un gran compañero de la vida hasta que partió en el 2010, que fue el padre Mandridoni. Así Él es. dictaba introducción a la filosofía y no solo introducción a la filosofía, sino que además después seguimos en grupos filosóficos alimentados por él, ¿no? Y haciendo lecturas, y sí, hasta que partió prácticamente, se puede decir hasta muy pocos años antes de que partiera, él trajo mucho aire de nueva filosofía, ¿sí? O de la filosofía profunda, ¿no? También es cierto que recibí de la UCA, mira vos, por lo menos de la UCA de ese entonces, una gran formación escolástica. Más que escolástica, sí, escolástica también, pero una gran formación tomista. Me enseñaron a Mm, leer bien Santo Tomás y con textos, o sea, manejábamos directamente, por ejemplo, en lectura de texto, la suma teológica, las cuestiones disputadas, etcétera, etcétera. Tuve un profesor muy bueno, Moreno, que me enseñó muy bien Wittgenstein. Cuarto año aprendí Wittgenstein, realmente el año que lo tuvo de una forma exquisita, fue un excelente profesor. Creo que después murió al poco tiempo, no sé, pero bueno, mm, no puedo quejarme de la formación que recibí. Por supuesto, como estudiaba tanto por razones económicas, saqué la medalla de oro de la universidad, lo cual me significó a favor tener trabajo enseguida. O sea, me nombraron profesor en administración de empresas, en ciencias económicas, etcétera. O sea, tuve, mm, algo debo dar testimonio, es que jamás a ver, que siempre pude, digamos positivamente, siempre pude vivir económicamente de la filosofía, obviamente, sin tener grandes apetencias. Pero también es cierto que con becas del CONICET y un montón de cosas, pudimos viajar a Europa y pudimos ir a grandes congresos, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, no fue la filosofía, a ver, no fue para enriquecernos, ni mucho menos, ¿sí? Pero no puedo decir que me haya tenido mala suerte, todo lo contrario. A ver, ahí estuve en la UCA hasta que abrieron Luján en el ah, 73, sí, sí. que me llamaron a Luján y trabajé tanto cuanto estuvo abierta Luján, es decir, hasta el 80. Fue una experiencia preciosa porque era una experiencia nueva, casi rural, y eso a lo que hice referencia, que había estudiado de maestra en una escuela normal nacional. Sí. Sabés, Susana, que nosotros íbamos a dar las prácticas de maestra a las escuelas rurales en aquel Claro, entonces. Con lo sí. cual tenía mucha experiencia, tenía experiencia de lo que era la enseñanza en escuelas rurales. A Luján iba gente sin el secundario terminado, incluso que se Mm, levantaba a las 4 de la mañana a ordeñar en el proyecto originario, ¿eh? Y que sí. bueno, teníamos que enseñar, en la cátedra se llamaba Enseñar a pensar, me parece. Y bueno, y trabajábamos muy bien. Fue la época en que me casé, no voy a olvidar nunca que todos mis alumnos nos esperaron en la puerta de la iglesia de acá de Castelar con una Sí. inmensa planta, hermosísima.
tenía muy buen feeling, sobre todo que traía de la provincia un diálogo que tal vez si hubiera sido directamente de UCA a Luján, no lo Sí, hubiera tenido, o si hubiera venido de un colegio religioso. No venía de claro, colegio religioso, venía de un colegio laico de 2000 claro. alumnos. ¿Te imaginas? Nada que ver. Sí, Eso me facilitó enormemente la tarea. Y los 10 años que estuve, 10 o 8 que estuve en Luján, fueron hermosos. Con el problema que tuvimos sujetos a la guerrilla, tuvimos sujetos, bueno, a todo lo que fue la década, digamos, vos conocés bien, del 70, sí, fue muy triste, porque además coincidía con mis primeros años, nuestros años de matrimonio, había que estar, digamos, siempre sujeta a la posibilidad de que te expulsaran, la persecución, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. Entonces, eso lo recordarás y lo... Sí, Cuando, porque lo he vivido. Sí, en la universidad. Yo ingresé en el 73 a la pero fue una universidad. experiencia Sí, rica, ¿eh? Cuando la sí, cierran, eh, en casa, bueno, esto es una anécdota a pie de página, al lado de mi casa paterna vivía el general Viñón, el que después fue claro. presidente de la República. Bueno, por Sí. supuesto, Yo conocía. vivía a 4 cuadras de ahí. Sí, Ah, mira vos, claro, a 4 cuadras. sí, Realmente, viste, yo, como siempre me dediqué a estudiar porque era la exigencia que tenía para poder subsistir, claro. más como acá en Castelar había un colegio humanista que enseñaban latín y griego, lo que yo aprendía de latín y griego en la universidad se lo enseñaba a los chicos, lo cual con eso colaboraba económicamente, digamos, a poder mantener la casa, ¿no? Bueno, Luján fue una experiencia preciosa. Sufrí horrores cuando la cerraron. Me acuerdo que Viñón en su momento me consiguió una entrevista, no sé si con el ministro de Educación o con que sí que era una alta autoridad. Ahí, viste, eran cosas muy tristes porque te preguntaban por listas, por quién conocías, quién no, no conocía a nadie, no sabía nada de nadie, cosa que era verdad. Me ofrecieron entrar al ministerio con un puesto alto, dije rotundamente que no. Y cuando percibí eso, que para mí era una realidad desconocida, pues imagínate de familia alemana, eh, partidismos políticos, estudiás y date por satisfecha. Así que eso fue una experiencia, el final de eso fue muy triste. Y por eso, en las cosas que escribí un poco haciendo memoria de todo esto, en una calurosa tarde de febrero, como las de hoy, dije, bueno, ya estoy cansada, no voy a hacer más filosofía, voy a dejar, la filosofía ya es una etapa cumplida. Me duró muy poco, porque no sé si al rato o al otro día, no me preguntes por qué me formulé esta pregunta. Si yo viviera en el paraíso terrenal, ¿qué me gustaría hacer? Y vos sabés que como una voz llegada del cielo, sentí y me lo formulé interiormente, estudiaría con Briancesco. Si vos me preguntás quién era Briancesco, para mí en ese momento no tenía la más remota idea. Habría oído hablar de él y nada más. Sí, Estudiaría con Briancesco. Hice todas las mediaciones. Me acuerdo que la llamé a Gabriela Rebo, que estaba en la misma situación que yo, también. que Sí, también había salido de Luján. Sí, ella sí lo había tenido en la Universidad de El Salvador. Y bueno, Briancesco, que recién llegaba de estar 5 o 6 años en Europa, doctorado, con un currículum impresionante, accedió muy generosamente, porque bueno, mis antecedentes, no los personales, pero mi currículum, digamos, en cuanto a los lugares de trabajo, eran muy dudosos. claro. Y él me dijo, Ah, yo no quiero comprometerme con esto. Yo dije, mire, yo nunca estuve metida en política. claro. Eso sí te lo dije, ¿viste? Porque me parecía una cuestión de honestidad, un tipo Sí. recién llegado, porque él entró al CONICET directamente con Ajá. la categoría de investigador. O sea, Sí. que recogerme a mí era, por así decir, como personal de apoyo de él, era todo un riesgo. No, yo Claro, eso le dije, mire, profesor Bianchisco, yo no tengo ningún compromiso político, no lo he tenido nunca,
y estos son mis antecedentes. En eso fue muy generoso, dijo, yo sé lo que es no tener trabajo, mm, y me aceptó, me propuso y mirá, no sé, Susana, pero lo que hoy en el CONICET tarda mucho tiempo, a mí me salió en 3 meses, una cosa sí, así, ¿no? Este, de ahí en más fueron mis 35 años en el CONICET. Ahora, también puse mi parte, me levantaba a las 4 de la mañana para leer. Él dijo, bueno, se va a dedicar a las cuestiones disputadas. En concreto sí, va a estudiar el de Bono. Bueno, ¿te imaginas que me lo hacía leer en el más perfecto latín? Así que yo me claro. levantaba a las 4 de la mañana en este living, desde donde te hablo, leí en voz alta para que cuando fuera, el latín fuera perfecto. De hecho, digamos, el latín que había aprendido de Cicerón, lo mismo que el griego, mm, no tenían que envidiarle a nada, a nadie, ¿viste? O sea, sabía muy bien. Este, digamos, y además me esforzaba porque tenía la responsabilidad de que había asumido justamente la responsabilidad por mí, ¿viste? Sí, Bueno, ahí estudié mucho Santo Tomás y estudiamos mucho también todo el corpus. Él era perito en la Cristología de Anselmo de Canterbury, monje del siglo XI, y estudiamos los libros de Anselmo, sobre todo el Cur de Usomo, que es la Cristología de Anselmo. Estudiamos un libro que a mí más, el Cur de Usomo te podría decir, me gustó mucho. Ese lo sabe bien Ricardo, por ejemplo, pero a mí me gustó mucho el de Casi Diaboli, ¿sí? ah, oh, sí, claro, sí, Porque ahí percibí bien el problema ontológico del mal. Yo que venía con mm, que el mal es la nada, con toda la cosa que es la privación de bien, etcétera, sí, etcétera, ahí pude percibir lo que era el diálogo primero el diálogo entre un discípulo y un maestro. Y en ese diálogo, en un determinado momento, el discípulo ya cansado de las argumentaciones del maestro respecto de por qué se había introducido el mal en el mundo y el problema digamos así, del demonio, etcétera, etcétera, el discípulo le pregunta, bueno, pero ¿por qué quiso el mal? Y ahí creo que comprendí para siempre una cosita chiquitita que cuando tengo que dar clase a una hora, aún hoy con este Fran, siempre recurro a eso. Voluit quia voluit. Quiso porque quiso. O sea, como el mal tiene en el fondo algo de, bueno, se quiere porque se quiere. Podría no haberse querido, que no es necesario. ¿Sí? ¿Viste? Cuando un chiquito vos le preguntás por qué hiciste esto y sí, te dicen en el lenguaje infantil porque se me antojó. Bueno, sí, el lenguaje académico es Wolwit cuya Wolwit, quiso porque quiso. Me pareció una cosa, ahí creo que comprendí una de las grandes temáticas de la filosofía, el problema del mal. sí, Respecto de lo cual te podría decir que lo que he leído y sigo leyendo en torno a la cuestión del mal me resulta hasta un poco pobre, ¿no? Digamos, en lo poco que puedo apreciar. Después hubo un hecho, también trabajamos muy bien el de gramático. El de gramático es un librito de Anselmo muy interesante porque justamente es acerca de la gramática. Y creo que fue para mí poder trabajar, porque bueno, Briancesco nos enseñó una hermenéutica muy especial. Y con ese libro aprendí a leer hermenéuticamente. O sea, el método de él era ya no el historiocrítico, no era el sistemático, no era el método histórico, sino él lo llamaba hermenéutico estructural. Yo cuando hice la tesis doctoral le hice una pequeña modificación, hermenéutica gramatical. Creo que la lengua latina, en su riqueza, se presta mucho para hacer hermenéutica de las palabras sí, y del origen de las palabras. Bueno, eso es. Después un hecho, eso es familiar, pero está ligado con mi carrera filosófica, que fue el accidente que padecieron nuestras dos madres, y bueno, acaba con la vida de ellas, un colectivo, en fin. Eh, yo ya no podía sostener una actividad
filosófica al nivel de la exigencia, digamos, que me pedía Briancesco, sobre todo con el corpus doctrinal de Anselmo, que para mí era insostenible, ¿no? Y bueno, ahí Briancesco mismo, mira, el mismo día que llegó a mi casa a vernos, me dijo, bueno, vas a cambiar por el corpus espiritual. Y ahí empecé a estudiar todo el corpus espiritual de Anselmo, que son las famosas 19 oraciones, no las ciento y pico, como dicen, sino en la edición crítica las 19 oraciones y las tres meditaciones. Eso fue para mí porque él escribe durante 20 años con Sí. cierta simultaneidad a determinados libros del corpus doctrinal. Entonces vos lees la oración y sabés, digamos, en qué contexto filosófico se está moviendo. Filosófico es un modo como decimos hoy, ¿no? Es en qué contexto espiritual se está moviendo el autor, ¿no? Antropológico también. Exacto, Mm, exactamente. Ahí claro. aprendí, sí, ahí aprendí muchísimo, aprendí mucho. Eh, Sobre todo aprendí cosas que por ahí uno cree o las da por sabida porque se trata de un monje medieval y no es tan así. ¿Viste? Comienza con la idea con la oración a Dios, es una idea más bien pobre, es como si dibujara un escenario cósmico y después va entrando en la cristología, en la pasión de Cristo, en las oraciones marianas, que son muy lindas, y después la oración a toda la comunidad eclesial. Y va tocando a los santos de su tiempo, ¿no? Es muy linda. Y las tres meditaciones que verdaderamente yo te diría que es un trabajo de psicoanálisis. Sí, Es ahí cuando él sí. confiesa, mira, acá tengo, te voy a mostrar, Susana, porque lo tengo muy a mano. Mira, Yo tengo. Ah, eh, bueno, mira, estamos a tiempo, ¿no? sí, Estamos con sí, tiempo. sí, sí. Sí, yo te Este aviso. este es Mandrioni, Ah, sí, sí. este es pero mira, lo interesante es el diseño que surgió de toda la tesis doctoral, el dibujo. Sí. Ah, mira, qué bueno. Eso ¿Sí? no te lo conocía, Raquel. Es muy Qué lindo porque es interesante. como si vos entraras por Sí, un lado, recorres todas las sí, oraciones, como si hicieras un camino espiritual. sí. ¿Sí? Algún día tal vez Qué escriba algo. bueno. Sí, 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 esto. Y mira, Y eso eh, no te lo había escuchado en los encuentros, ¿eh? Mira, ¿viste? Muy bien, gracias. este, después las escribí, puse en 2 tomos toda la tesis, toda la completa la tesis, fue muy lindo. Esa fue una experiencia muy linda y muy curativa. Creo que en eso Briancesco estuvo muy acertado en hacer el cambio del corpus doctrinal al corpus espiritual, ¿no? Eso fue más que interesante. Y después, a ver, eh, no Un poco quiero. como volver a lo que decías antes, ¿no? O sea, darse cuenta de lo que vos estabas pasando, te Sí, cambia esa temática, te lleva a una temática que de algún modo de algún ayuda modo, esta filosofía en tu vida, esta espiritualidad ayuda en tu vida. de algún modo, fíjate la pregunta del viejo Heidegger, del viejo Gadamer. ¿Usted Por cree, eso. señor profesor, que alcanza o vale para darle sentido a la vida? Ciertamente depende de qué filosofía y de Eso. cómo, ¿viste? Pero realmente para mí fue muy importante. Después, debo de hacer también un merecido homenaje a la Academia de Ciencias, porque Sí. el lugar de trabajo de ir a la Academia de Ciencias, de alguna manera seguimos ligados a ella, y Sí. ahí conocí a todo el grupo de fenomenólogos que vos conocés. Realmente, si algo le agradezco a la vida es haber venido, digamos, de tradiciones religiosas diferentes. Mamá súper católica, papá luterano. eh, Escuelas religiosas secundarias ni primaria, ninguna. O sea, una raza, escuela normal de primer nivel, como eran en aquel entonces. La Sí, Escuela tal Normal cual. Nacional de Entre Ríos era Sí. famosa. Me permitió
mucha apertura sí, y comprender cosas que no sé si hubiera comprendido dentro en el contexto de otra tradición, ¿sí? Y por ejemplo, ahí entré con Walton, con Julia sí, Iribarne, con todo el grupo de gente, de los fenomenólogos, que venían de otro lado. Y te digo, Susana, que tuve la plasticidad, creo, la sí, plasticidad necesaria para acomodarme perfectamente a ellos. O sea, no tuve sí, ninguna dificultad, a pesar que yo de Husserl no sabía absolutamente nada o muy poco lo que había estudiado, pero pude, como se dice hoy, enganchar muy bien. Y pasé los 30 años del CONICET con sede en la academia y con todos ellos. ¿Sí? Y es, sí, te digo, muy bien, no puedo quejarme. Y después, una experiencia que es muy enriquecedora, en el 2019 a Francisco, mi hijo, se le ocurre, viste, esas cosas, no sé si se lo piden o qué, está en la UCA, de dar un curso de promoción a los docentes. Y se le ocurre hacer un retiro filosófico, 2 días. ah, buenísimo, Pidió si yo lo podía acompañar. claro, A ver, los que decidían un poco eso en el Consejo Superior habían sido originariamente alumnos míos, porque cuando yo claro, me metí, casi teníamos la misma edad. O ese, sea, ese, sí, ellos, ponele 18, yo 22, más o menos, ¿viste? sí, Aceptaron con gusto, fue una experiencia hermosísima. Después nos tocó la pandemia y ya con la pandemia dejó de ser presencial, pasó por Zoom. Hacer sí, por Zoom, pero es el día de hoy, hasta el 2024, que damos 2 cursos por año con qué Fran. lindo, sí, Sé que tenemos una evaluación muy alta y una muy linda complementación, porque Francisco tiene toda la cosa de filosofía contemporánea, una bibliografía que yo ya no estoy en condiciones de estar permanentemente, digamos, asimilando, y yo le puedo aportar cosas que, exacto. digamos, desde su perspectiva no las puede tener, es decir, no son ni siquiera edades de la vida para tenerlas, ¿no? Así que eso es una experiencia preciosa, el diálogo con los docentes es hermosísimo, y son gente de 40 y pico de años, que para ascender tienen que hacer estos cursos. Y así que Ángel, bueno, querida, perdón, como sí, sí, no, no, sí, termina la frase, por favor. fue muy, muy lindo, y bueno, y es muy lindo. Y después, cuando terminé, que después te las voy a pasar las paginitas, me Sí, por acordaba favor. de Peter Brook, en Hilos de Tiempo, que termina el libro de una forma muy linda. Dice que en una aldea africana, cuando un narrador termina de contar una historia, pone la palma de la mano en el suelo y dice, aquí dejo mi historia para que otro la recoja algún día, ¿no? Y yo creo que un Sí, poco en la sí, línea de estos encuentros tuyos tan maravillosos, me parece, por un lado, el inicio, el encuentro de la ciencia y la filosofía en estos dos personajes, y el final de esto, digamos, que bueno, dejamos la historia, ponemos la palma de la mano, dejamos la historia para que otro la continúe, ¿no? Así que un poco eso es en síntesis mi sí. recorrido filosófico. Para Por nada, eso te decía, porque tenemos 5 minutos y en estos últimos 5 minutos, que son tuyos obviamente, sí quiero hacer una breve aclaración, porque al inicio vos dijiste las personas que yo había nombrado, y las personas que yo nombré son a quienes les estamos haciendo las entrevistas y que no salió en la grabación. Entonces ah, pueden ver, quienes estén escuchando tu entrevista hoy, pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube de GI en Filosofía y ahí ver a todas estas personas que habíamos nombrado. Solamente esa aclaración, y te dejo estos casi 5 minutos para que nos digas aquello que quieras para cerrar este encuentro. Yo te lo ah, agradezco infinitamente de todo corazón, porque ya sabes que me encanta
escuchar tus anécdotas de vida porque son siempre enriquecedoras, son para pensar, son filosóficas. Mira, Susana, te voy a decir algo, así como empecé con con lo de Gadamer y Heidegger, preparando las jornadas de medieval, y esto te lo dejo un poco dando vuelta porque es como las estoy, digamos, las estoy recién elaborando. eh, Me llamó la atención cuando se entrega el premio Princesa de Asturias, ahora en el 2024. En las letras se lo entregan a Ana Blandiana, me parece que es, una rumana. Sí, Y me lo pareció, recuerdo, sí, sí, sí. ahora, fue en Sí, sí, fue ahora, noviembre. pero no recuerdo el nombre, sí. Ana Blandina, Blandina Ujú. es. Este, bueno, yo le escuché el discurso a ella y creo que de alguna manera lo voy a tomar para medieval, porque justamente se trata del legado medieval al mundo contemporáneo, ¿no? Y ella dice que se equivocó Adorno, Teodor Adorno, cuando dijo que después de Auschwitz, bueno, ella habla de la poesía era barbarie. Y ella dice, si supiera que lo que nos salvó fue La justamente la poesía. poesía. Y entonces explica cómo escribían con alfabeto Morse, cómo transmitían los mensajes de cárcel a cárcel, y que la poesía fue verdaderamente la salvación, que barbarie es justamente negar la poesía. Yo diría algo de eso, Mm, eh, que realmente, a ver, que después de Auschwitz, que sería uno de los peores acontecimientos del siglo XX, eh, el pensamiento en general, digamos, no solamente la poesía, el pensamiento humanístico, el pensar como tal, no es barbarie, justamente es lo que nos salva de la barbarie, ¿sí? Y ella dice, tiene una frase muy linda, ella dice, es como un ancla que se pone en la corriente del tiempo. Y entonces, a la pregunta de Gadamer, ¿usted cree, señor profesor, que vale para darle sentido a una vida? Yo creo que la filosofía es como un ancla en el sentido de la vida, ¿viste? Para el sentido de la vida. Ojo, Guardini tiene una frase muy linda que dice que hay momentos en que cesa el sentido. Si no es que tampoco sea una cuestión matemática, pero hay algo más profundo que hace que uno sostenga el sentido, aunque el sentido cese racionalmente, ¿sí? Y ese sentido es lo que hace que tenga sentido la vida, que uno quede sostenido, por así decir, ¿no? No sé si me explico, pero creo sí. que vale la pena, ¿sí? Yo, Sí, sí, querida Raquel. Mil gracias porque estamos en el último minuto. En cualquier momento se corta y no quiero que se yo te corte agradezco a ti, infinitamente, Susana, porque me a parece que vos, sos a vos. una genia haciendo estas cosas, una genia. A mí no se me hubiera ocurrido. Te felicito Gracias. y muy buen viaje, ¿sí? Gracias, Raquel, mil gracias. Un abrazo, querida.